Diabetes e hipertensión, una combinación mortal. Aquí tu médico amigo, el doctor Carlos Sidre, internista en Puerto Rico. Bienvenidos otra vez a otro episodio de mi programa, donde lo que busco es orientar, educar al paciente para que viva mejor, para que viva una vida mejor. Les voy a hablar hoy de mi experiencia durante todo este tiempo con pacientes que tienen diabetes e hipertensión. Y es impresionante ver cómo una va con la otra. De hecho, el 72% de los pacientes diabéticos son hipertensos. Y uno se pone a pensar, ¿por qué? Un paciente diabético tiene los niveles altísimos de insulina, además de la propia que produce y la insulina que se pone exógena, o sea, de afuera. Tiene esos niveles altísimos de insulina y tiene los niveles altísimos de azúcar. Y esto es una combinación que no es nada de buena porque ocasiona una alteración en el sistema, en nuestro sistema, que lo que provoca es que empieza el riñón, es como si le dieran una instrucción al riñón de que tiene que retener sodio. Entonces empiezan a retener sodio y es bien difícil controlar la presión y de hecho entonces hay que empezar a añadir medicamento tras medicamento para controlar la presión. El sentido común nos dice que lo lógico sería buscar la manera de que no esté teniendo esos niveles tan altos de insulina, que no esté teniendo los niveles tan altos de azúcar para evitar que ocurra esa retención de sodio. ¿Y cómo lo logramos? Pues tan sencillo, disminuyendo los alimentos que te van a ocasionar que aumenten los niveles de insulina y los niveles de azúcar. Lo que ya he hablado anteriormente, la combinación y la proporción del 3x1 en cada comida. En cada comida. Tres porciones de ese plato de proteínas, vegetales y ensaladas y una porción de los alimentos E, que son los panes, las harinas, las azúcares. Esta porción de aquí, que sea una porción pequeña, señores, una porción pequeñita del plato. Y entonces, esta que está aquí, que es la porción del pan, las pastas, el arroz, los plátanos, esta es la porción pequeña del plato. Y haciendo esto, nosotros vamos a empezar a disminuir estos niveles de insulina, vamos a empezar a disminuir estos niveles de azúcar. El riñón entonces va a poder excretar el sodio, la presión no se va a controlar y vemos cómo el paciente empieza a mejorar poco a poco, se empieza a sentir mejor. Mi experiencia ha sido que una vez que el paciente hace esto, yo tengo que correr a quitarle los medicamentos para la presión. Porque si no se los quito, el paciente va a desarrollar hipotensión, que es presión baja. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo haciendo esto, vemos cómo los pacientes empiezan a necesitar menos medicamentos. Entonces, pues a la misma vez, si el paciente empieza también a disminuir el porciento de grasa, a disminuir el peso, pues vamos a ver cómo el paciente disminuye la cantidad de una hormona que se llama vasopresina, que va a ocasionar que las arterias se cierren más de la cuenta y que aumente la presión. Vuelvo y digo, cuando el paciente baja de peso, cuando el paciente baja la insulina, cuando el paciente baja el azúcar en la sangre, hay que correr a bajarle y a quitarle los medicamentos de la presión. Claro, todo esto bajo supervisión médica. Bien importante que sea bajo supervisión. Pero esa es mi experiencia cuando el paciente empieza a hacer este arreglo metabólico, cuando se empieza a enderezar metabólicamente hablando, pues vemos cómo esa necesidad de estar ingiriendo tanto medicamento empieza a disminuir. Otra razón bien importante es en la hipertensión y en la diabetes, vemos como el sistema está sobreexcitado, está en estrés. Es un paciente que está demasiado alterado y entonces pues eso ocasiona que también se aumente la producción de vasopresina, ocasiona que las arterias, las arteriolas, el diámetro sea más pequeño de la cuenta y que entonces pues aumente la presión. Si nosotros utilizamos magnesio, si nosotros tomamos jugos de vegetales, si nosotros tomamos más agua, la cantidad de agua necesaria, que es la cantidad que ya se ha explicado anteriormente, su peso dividido entre 16 en onzas y se toma esa cantidad de vasos de agua en onzas, nosotros vamos a lograr que empecemos a estabilizarnos poco a poco y empecemos a necesitar menos medicamentos. Esa ha sido mi experiencia y se las quiero compartir porque yo creo que es algo bien bonito lo que se ha logrado, es algo que se tiene que informar
Y yo no me puedo quedar con eso. Por esa razón también es una de las razones principales por la cual estoy haciendo este programa. Porque todas estas ganancias, todos estos logros que yo he tenido, yo los tengo que informárselos a todos ustedes para que más y más personas puedan tener una vida saludable, una vida como ustedes se merecen. Cualquier pregunta, cualquier duda, un placer contestárselas, nos las envían y con mucho gusto las vamos a contestar. Y nada, bien felices de poder llevarle información. Así que se los informo porque un paciente educado puede ser ayudado.